32 minutos han pasado de las 12 del mediodía, 16 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora me voy a dar el gusto, el placer de saludar a un historiador. Todos ustedes conocen acá mi devoción por la historia, pero además de historiador es el director de nada más y nada menos que del Museo Histórico Nacional. Me refiero a Gabriel Di Meglio. Gabriel, Julián de Sousa te saluda y alguien a quien seguramente vos conocés, que es Verónica Estea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Todo tal, bien? Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Gracias a vos por darnos esta nota. La verdad que acá el compañero Julián insistió bastante para que podamos lograrla. Así que, en principio, quería que nos cuentes y cuentes a los oyentes lo que fue esta obra, esta muestra que se presentó y que cerró la semana pasada, que fue una muestra de rock, que fue fantástica, pero bueno, lo ¿Puedo, dejamos para pu- que vos lo comentes. ¿puedo hacer una pregunta A ver. previa a eso? Porque No, me imagino... ¿previa? Sí, a tu A ver. pregunta. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Por qué determinar al rock como objeto de estudio al nivel de llevarlo a una exposición en el Museo Histórico Nacional? Me imagino que esa habrá sido una pregunta que ustedes se hicieron, se respondieron y debatieron. Y me imagino que habrá habido también hasta críticas de algunos sectores que a veces son demasiado conservadores, ¿no? Sí, eso es cierto. Lo que ocurrió fue que nosotros, cuando llegamos acá el 2020, la pandemia, digamos, yo venía con un plan, con el equipo, que era, por un lado, renovar el museo, que cada tantos años, en mi opinión, los museos tienen que renovar su guión, su narrativa, porque, digamos, en el caso de los museos históricos, el pasado no cambia, pero el presente sí, entonces también cambia la manera en que lo contás, en que lo mirás, etcétera. Entonces yo me dedico al siglo XIX, para mí lo más interesante era dedicarme a eso, pero Ujú. también vine con, y por eso es un museo fabuloso para eso, por supuesto, pero también vine con la idea de incorporar muestras temporarias que atraigan al museo otro público, ¿no? Que no viene Claro. habitualmente a este museo, que tiene un público muy fiel, Ujú. pero mucha gente en este museo y otros museos históricos, a diferencia de lo que ocurre con los museos de arte, viene una vez nada más, ¿no? Viene como con la escuela, o Sí. y por ahí vuelve de grande, con la familia, etcétera. Y la idea para mí es que la gente pase por el museo una vez por año, ¿no? Ujú. La gente que vive en la propia ciudad en este caso, o los que vienen de otro lugar del país, o los extranjeros, bueno, eso es más difícil, pero que también es un público importante acá. Entonces, la idea era tomar temas populares, temas del siglo XX, que es un periodo histórico hoy ya antiguo, pero que el museo nunca ha trabajado porque Claro. no tiene colección además sobre el Ujú. siglo XX prácticamente. También estamos empezando a pedir donaciones justamente para poder tener una colección y contar un siglo tan largo y tan complicado, ¿no? Y tan importante. Ujú. Pero entonces bueno, estábamos pensando en algunos temas, elegimos empezar con el rock porque es un tema muy popular, que además el rock del periodo que tomamos, que son los 80, movilizó mucho a la gente del Sí. periodo este, pero también dejó canciones que gente mucho más joven que no vivía en los 80 sigue escuchando. Ujú. Y esa presunción salió bien porque en esta muestra que fue hecha a base de préstamos, no con patrimonio del museo, sino que artistas, periodistas, coleccionistas prestaron un montón de cosas, o sea, realmente un montón de cosas. Y bueno, convocó a públicos muy variados, ¿no? Entonces Mm. le dio al museo una gran cantidad de público que no venía, y también parte del plan era que esa gente conozca que además hay un museo que tiene maravillas de otros periodos históricos, y eso pasó, ¿no? O sea, así que estamos muy contentos con este resultado. Después hay que ver, bueno, qué pasa ahora después de la muestra con esa gente, ¿no? Si sigue Claro. viniendo, etcétera, pero estamos contentos con el resultado. Me alegro ¿Pasaron mucho. más de 100.000 personas? 112.000 fue nuestro cuenta final, porque las últimas 2 semanas fue un aluvión de gente, 3.000 el último día. Y la verdad que sí, estuvo muy bien, porque siempre, o sea, yo siempre digo, la cantidad de público no mide la calidad de un museo, pero lo más importante, pero ayuda, ¿no? Y lo más Sí. importante es que iba todo el mundo muy contento, ¿no? O sea, muy buena recepción de la crítica, así que la verdad es que
lo disfrutamos mucho porque salió bien. No, y aparte el laburo que llevó montarla, ¿no? Porque no es solamente, a ver, el resultado es fantástico, porque todo el laburo que se llevó para poder llevarla adelante fue terrible. Ahí los compañeros y compañeras trabajaron muchísimo. Sí, se deslomaron, porque la Sí, verdad que fue un trabajo descomunal, porque sí, eso, hubo que contactar a como 800 personas, que para algunos prestaron, otros no, pero el trabajo de producción fue descomunal, y después el trabajo de diseño, de montaje fue una locura, ¿no? O sea, fue sí. muy, muy bravo, la verdad. Ujú. Pero bueno, trabajamos 10 meses, tuvimos 9 meses de intensos, digo, ¿no? Y después tuvimos 9 meses de muestra, pero bueno, por suerte el resultado acompañó, ¿no? Gabriel, y ahora, ¿cuál es el nuevo proyecto? ¿Qué tenés pensado? Bueno, por un lado, durante la muestra abrimos otra sala, ahora volvimos a retomar el guión del museo y tenemos una nueva muestra que se inaugura ahora en julio, que quedó muy buena realmente, sobre la Revolución de Mayo, la Independencia, San Ujú. Martín, ¿no? Que son los temas fuertes del museo. Y ahora para fin de año estamos preparando también otra gran muestra sobre la historia del fútbol argentino, ¿no? Bien, Que es otro tema que es muy popular, central para el siglo XX, en estas aproximaciones que estamos haciendo de historia cultural, ¿no? Podrían ser Claro. otros temas también. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, estamos en una historia general del fútbol argentino, también muy complicado, con préstamos de los clubes, de la selección, bueno, con cosas muy variadas. Y la idea es que para después del Mundial inaugurar esa muestra y que también otros 9 meses el año que viene. Ujú. Es, como vos mencionabas antes, tal vez una forma de acercar a un público que habitualmente no va al museo o ha ido una sola vez en su vida, de volver a acercarlo, ¿no? De volver a incluir el museo como un factor de política cultural del Estado. Y sí, porque además, por ejemplo, yo voy al Museo de Bellas Artes, por hablar uno de la familia de museos nacionales, Ujú. muchas veces a ver las muestras temporarias y de paso me doy una vuelta por el museo, por las muestras permanentes, digamos, ¿no? Sí, Pero lo que me llama muchas veces como visitante es cuando hay una nueva. claro, Entonces, es un poco la idea que para mí los museos históricos no hacen tanto como los de arte, y que está bueno, porque sí. mueven gente, y justamente darle algo, para mí es interesante como históricamente vos puedes tomar el rock, el Ujú. tango, la cumbia, el folclore, lo que te guste, digo, el mundo cultural, el mundo deportivo, el mundo político, cualquier tema que tomes, eh, y traerlo al museo a convivir con San Martín, con Belgrano y con la historia más patria tradicional, y porque todo eso es parte de la historia argentina, ¿no? Ujú. Entonces, sí, y como vos decías al principio, sí, efectivamente hubo alguna gente que se quejó, pero realmente fue muy menor el número en comparación con la cantidad de gente que la disfrutó, ¿no? Y además eso creo que es totalmente, para mí no hay mucha discusión al respecto, es decir, o sea, que todas estas manifestaciones culturales son centrales para entender la historia argentina, me parece muy fácilmente defendible, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo funciona hoy en día o cómo crees vos? Me parece que en un punto venimos charlando un poco de esto. Debería funcionar hoy un museo. Bueno, yo creo que un museo, digamos, sobre todo las formas de los tipos de museos son bastante distintos. Los museos históricos, para mí, tienen que buscar renovar su discurso cada tanto, ¿no? No quedarse como una cosa que hasta unos años pasaba, ahora por suerte está cambiando en todos, que era que un museo era inmutable, ¿no? Vos ibas a un museo de Ujú. historia y por ahí era el mismo que había visto tu viejo, tu abuelo. O Sí. sea, cambiaron pocas cosas, pues pintabas, arreglaba, etcétera, pero el discurso era el mismo, ¿no? Ujú. Inmovilizado en el tiempo. Y entonces ya te interpela poco, porque la historia cambia, o sea, la manera de mirarla cambia, ¿no? Exacto. Entonces creo que los museos históricos tienen que estar en movimiento, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de pensar formas de cómo contar que vayan cambiando, Ujú. aunque sus patrimonios sean los mismos, ¿no? Ujú. Y bueno, obviamente ahí cada museo es distinto, hay, algunos son más chicos, les cuesta más convocar, tienen que ver con el lugar donde están. No sé, yo dirigí años el Museo del Cabildo, después el Cabildo abrís y ya se llena por donde está, ¿no? O sea, hay Claro. una cosa como que de público permanente, otros necesitan más acciones de parte del museo. Es decir, me parece que
tienen que estar en movimiento, lo que no tienen que hacer es achancharse, por hablar en coloquial, y buscar todo el tiempo formas de expandir sus públicos, ¿no? O sea, de hablarle cada vez a más gente. Obviamente, insisto, la cantidad no es lo único que funciona, no es que si vienen 100.000 o vienen 200.000, el museo es mejor. Pero sí tratar de que la gente se sea contenta, ¿no? Porque para mí, viste, un museo histórico es un lugar que te educa, digamos, que donde aprendes, pero también es un lugar donde la tenés que pasar bien. Porque la gente muchas veces viene en el tiempo libre, ¿no? Sí. Entonces tiene que apuntar a esas dos cosas a la vez. Comunicar bien y a la vez entretener. ¿Y cómo se hace eso en un siglo? Porque el museo histórico es, digo, casi todo siglo XVIII, XIX, al que los más jóvenes los ven tan lejano. Sí, eso es cierto, pero acá hay una pasión también por cosas del siglo XIX que es notable, ¿no? Sí. O sea, yo siempre, viste, que cada tanto hay gente que aparece y dice, los museos ya no tienen sentido porque son productos del pasado, y sin embargo los museos del mundo están todos llenos, ¿no? Sí, es decir que un museo no tiene un sentido. Entonces, es una pavada, digo, ¿no? Me parece que el tema es justamente lo que comentaba antes, que cómo presentar las cosas, cómo renovar los discursos sobre el mismo patrimonio. Por ejemplo, la gente acá llega con una devoción por las cosas de San Martín o de Belgrano o de la Revolución de Mayo que es llamativa, ¿no? O sea, mucha pasión. Es decir, no es que de largo. Quizá algunos, digamos, por ejemplo, pasaba que gente que venía a ver la muestra de rock y después se iba a esa parte y hasta por ahí se copaba más con esa otra parte, ¿no? Más tradicional, a nivel lo que ven, pero contado de una manera más nueva. Entonces, me parece que se trata de eso. Obviamente, no todos los temas son convocantes ni generan lo mismo en el público. Por ahí, pues, qué sé yo, el periodo colonial es más difícil que el periodo posterior. Sí. Pero bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Que siempre lograr que sea dinámico, ¿no? Que sea algo que la gente la pueda pasar bien mientras lo ve. Antes de darle paso a mi compañera, yo tengo dos preguntas finales, te hago la primera. ¿En qué medida de cuestiones que tienen que ver con el mundo de la televisión, internet o el celular, las cosas que utilizan hoy muchos chicos, muchos adolescentes, ayudan a acercarlos al museo? Te voy a poner un ejemplo que todos conocemos, Samba. Samba fue un éxito total. Los chicos miraban un dibujito animado donde les hablaban de su historia, les hablaban de San Martín, de la Confederación, de Rosas, de la Vuelta. ¿En qué medida esas cosas ayudan? Bueno, mirá, ayudan, o sea, a ver, Samba, bueno, yo estuve, ¿no?, en el equipo que armó Samba en su momento, y nosotros lo que queríamos hacer era un programa de tele que los chicos se amaran, y eso funcionó, ¿no? Obviamente pagás un costo que es que tuviste que volver a ciertas cosas que el mundo educativo no veía tan bien, como volver a los héroes, etcétera, porque se luchó mucho contra eso. Bueno, un costo hubo que pagar para hacer un dibujito animado que funcionara. Sí. Y yo creo que el resultado, por lo menos en el tiempo inicial, fue muy, muy bueno. Sí, fue muy bueno. Yo ahora volví a trabajar en eso, un poquito en Samba, y bueno, me parece que es un producto que funcionó muy bien, ¿no?, que interpeló. Después, claro, en medio de la disputa política permanente argentina, ahora está como muy estigmatizado, como muy engrietado, ¿no? Lo cual es una pena en el sentido de que tiene un potencial difícil de lograr, que es que lograr que los chicos se enganchen con esos temas. Ahora, para un museo me parece que el desafío es distinto porque es lograr, digamos, más que nada que la gente venga, ¿no? Porque claro, pero si bien lo virtual, la tele... Tal vez, Gabriel, tal vez sí, expresé mal la pregunta. Yo a lo que me refería es, un chico tal vez viendo Samba en su casa decía, mamá, papá, tío, lo que fuera, quiero ir a ver el verdadero sable de San Martín, linkeado desde ahí. Sí, eso pasa, ¿no? O sea, con Samba pasó y también con otras cosas que ven. Por eso digo, lo virtual o lo televisivo puede ser un imán que traiga gente a los museos, porque después la experiencia de estar ante las cosas antiguas es lo que el museo tiene como algo intransferible, ¿no? Lo lindo cuando venís acá es ver el sable o la bandera de macho, lo que veas, pero y decís, wow, esto lo usó tal, esto estuvo en tal momento, es decir, y eso es repotente, ¿no? La verdad que no
es intransferible a ningún circuito virtual. Obviamente por eso los museos necesitan tener redes activas y producción audiovisual también en la medida de lo posible y sus recursos para justamente complementar y para atraer, y porque también eso te permite llevar tus exhibiciones a otros lugares, qué sé yo. Si alguien vive a miles de kilómetros de este museo, bueno, que lo pueda también consumir en otro lado, ¿no? Y eso está bueno. Pero efectivamente se logra a veces esa unidad, o sea, esa unidad con otros productos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un samba que viene a buscar algo al museo, ¿no? A este museo. Y obviamente yo cuando dirigía el Cabildo me acuerdo que los chicos iban y decían, acá estuvo samba, ¿no? O sea, claro. Y de verdad es un anzuelo en un buen sentido. Sí, sí. Verón. Gabriel, solamente para terminar, contanos si... Yo tengo una más, la última. ¿Tenés una más? Sí, una, pero dije que tenía dos chico más. es terrible. No para, Gaby. Bueno, no, quería que nos cuentes si están haciendo visitas guiadas, sí, pero una pregunta personal, me gustaría saber por qué elegiste el histórico. ¿Por qué? ¿Cómo? Elegiste el histórico. Bueno, a ver, visitas tenemos todos los días y bueno, además este es un museo como otros muy escolar, ¿no? O sea, llena de escuelas al toque que abrir la inscripción para todo el semestre y después todos los días hay visitas y sobre todo y también los sábados, ¿no? Y con respecto a por qué, bueno, la verdad es que bueno, yo dirigí el Cabildo que fue una buena experiencia para mí y que bueno, que además era la época histórica a la que yo me dedico como historiador, que es la revolución, independencia, etcétera. Pero bueno, cuando me ofrecieron el histórico, que es un museo más complicado, un desafío mayor, bueno, me pareció un honor, ¿no? Pero además, para mí era fundamental tener una experiencia anterior. Y entonces me animé a agarrarlo, ¿no? Pero la verdad es que es una maravilla este museo. Es enorme. Sí, es espectacular. Es una colección increíble. Sí, sí. Bueno, pregunta final. De mi parte, cerramos la nota. Me imagino que te habrás quedado alguna vez en el museo de noche. Sí, varias. Sí. ¿Cómo es el museo de noche? Bueno. Debe tener otro sabor, otra cosa, ¿no? Tal vez estar solo en el museo de noche. Muy cargados, ¿no? Sí. Yo empecé a trabajar acá en abril del 2020, el museo estaba cerrado. O sea, yo tenía un salvoconducto para venir. Estaban los museos de seguridad que están afuera y adentro el museo estaba solo. Y a veces sí, me quedaba hasta las 9 de la noche y cuando salís, bueno, tiene algo de Una noche en el museo, la película, ¿no? Ay, por favor, qué miedo me da. Cuando está todo oscuro y vas con la linternita. Ay, Dios, y bueno, terrible. No digo que no haya acelerado el paso varias veces, pero bueno, después te acostumbras. Son lugares cargados, hay que decirlo. Sí. Sin duda. Gabriel, te mandamos un gran abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Gabriel Di Meilo, director del Museo Histórico Nacional, nada más y nada menos. Yo soy el que la molesta a Vero todo el tiempo para sacar en el programa los museos que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación. Así es. Así que bueno, arrancamos arriba. Sí, terrible. A mí me encanta el histórico. La semana que viene vamos a andar por el interior, ¿sí? Vamos a charlar con un compañero o compañera del interior, a vos que te gusta tanto. Todavía no lo tengo cerrado, pero seguramente va a dar por el lado de Entre Ríos o... Palacio San José. Exacto. Nacional, ahí es el Palacio San José. Hay un muy lindo museo de la inmigración en San José, precisamente. Muy, muy lindo. Bien, 10 minutos para las 13. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una